Bueno, ahora sí que hace mucho tiempo no hacía un video. Hoy es un video sin lagartijas. Sin lagartijas, y ojalá que el rato venga por acá el nuevo miembro de la familia, que se llama Mamba, para que se los presente, que es una fiera. Pero en realidad el video de ahora es un homenaje a dos Marceles. Un Marcel que tuve el placer y el enorme orgullo de conocer, que es Marcel Cisniega, incluso de ser pues cómplice de su espíritu temerario, ¿no? de trabajar con él en una película, y de otro Marcel que es Marcel Duchamp, ¿no? Curiosamente, en el objetivo, el tema de este video tiene que ver con los dos como ajedrecistas, ¿no? Yo creo que Marcel no le va a ser muy feliz que una vez más se hable de él, Cisniega, que se hable de él como ajedrecista, pero en realidad tiene que ver con una dimensión y un paralelismo con el arte, donde tiene sentido este video, que en realidad creo que por su extensión van a ser varios videos, pero bueno, lo hago porque en realidad a mí me interesa mucho el tema, y de alguna forma yo uso mis videos con mi propia memoria. Como ya estoy un poco mayor, como se ve en las canas, con mi peinado que me hizo mi novia, ya estoy mayor, entonces temo que el paso del tiempo borre lo que alguna vez fui o soy. Entonces bueno, voy a empezar este video con unas palabras justamente de Marcel Duchamp en relación al ajedrez. Dice así: hoy me conformo con jugar, todavía soy una víctima del ajedrez. Tiene toda la belleza del arte y mucho más. No puede ser comercializado. El ajedrez es más puro que el arte en su posición social. Las piezas de ajedrez son bloques del alfabeto que moldean los pensamientos, aunque forman un diseño visual en el tablero, expresan abstractamente su belleza como un poema. He llegado a la conclusión personal que si bien no todos los artistas son ajedrecistas, todos los jugadores de ajedrez sí son artistas. Este inicio de la reflexión, curiosamente, me dieron ganas de hablar de Duchamp como ajedrecista y de Marcel en esta relación por la siguiente causa. Hace mucho tiempo compré accidentalmente 2 veces el mismo libro sobre Marcel Duchamp de una editorial que se llama Alias, un libro verde que por ahí está. Y lo compré en realidad, reconozco, porque me gustó mucho la portadita, ¿no? De este verde muy coqueto, muy ¿cómo diríamos? Se me fue el nombrecito, no me acuerdo, como de esa categoría, como muy Condechi, ¿no? O sea, muy bonito el papel, el diseño, todo lo demás. Entonces empiezo a leer el libro, y en realidad es una traducción de una entrevista que está traducida por anagrama, o sea, por otras editoriales con mucho rigor, ¿no? Entonces me pareció como interesante y simpático que un grupo de artistas, de manera más o menos informal, hicieran una traducción como tropicalizando a Duchamp en un lenguaje que en su momento me perturbó, me molestó. ¿Por qué? Porque Duchamp era una persona muy elegante, ¿no? Y sí, claramente era una persona irónica, pero confundimos en esta época millennial la ironía con el jackass o jackass, o estos pendejos que se avientan en el cochecito ahí y putean gente, o sea, un humor muy simplón, ¿no? O sea, claramente el humor de Duchamp era mucho más allá que decir majaderías, ¿no? Y la concepción de la ironía de Duchamp creo que claramente no quedó entendida en el libro, ¿no? Entonces de ahí, y curiosamente yo siempre con Duchamp he tenido una relación curiosamente de cercanía natural, porque yo comparto cosas y gustos que me parecen que nos relacionan, como el ajedrez, justamente. Y por otro lado siempre ha habido en mí como este proceso artístico, en donde el proceso como artesanal y el proceso conceptual son muy fuertes en mi concepción, justamente no como artista, que soy mucho más convencional en mis soportes, pero sí, por ejemplo, con mi pasión por la lectura, la filosofía, las matemáticas, etcétera, que las he tomado todas con mucho rigor. No tanto con mucho rigor como debería de ser, pero sí con rigor, con severidad. Soy un poco severo en varias cosas, y sí soy riguroso con muchas otras. De hecho, por eso corro maratones. Es una forma de entender la disciplina de veras. O sea, nadie puede llegar de improvisado a echarse a correr 42 kilómetros y pensar que lo va a lograr. O sea, hay un proceso que es lo más importante, que se llama el entrenamiento. Y ese entrenamiento no da espacio a ocurrencias, como me parece que yo detecto muchas veces lamentablemente en el arte contemporáneo, que creo que ha sido lamentablemente refugio a muy malos estudiantes, y no justamente a aquellos que pretenden hacer algo como extraordinario, tanto con sus mentes como con sus ideas, como con sus formas de expresión, ¿no? O sea, más bien un lugar como simplón, en donde hay mucha fiesta, poca disciplina, y una relajación como de una especie de sentido de colectividad social, en donde los productos quedan como, pues en el mejor de los casos, cuestionables cuando hay productos, y en otros muchos, pues con más incógnitas que otra cosa.
Pero a mí me llamaba justamente, o sea, después de esa lectura que me generó como un malestar, decidí como justamente tratar de profundizar en Duchamp como ajedrecista, porque me parecía que ahí había una clave que normalmente se escapa, porque normalmente la gente que escribe sobre Duchamp no es ajedrecista. Y por otro caso, me generaba mucha incertidumbre, sobre todo el libro de Octavio Paz, de La apariencia desnuda, sobre Marcel Duchamp, precisamente porque Octavio Paz pues, era un monstruo demasiado grande, ¿no? Entonces, si Octavio Paz pasaba por ti de casualidad y hablaba sobre ti, pues tenía la posibilidad de construirte en una dimensión que definitivamente podía ser o no ser, pero pues él ya te hacía otra cosa. O sea, si las palabras de Octavio Paz pasaban sobre tu naturaleza, de alguna manera por algún accidente afortunado, pues podías estar convertido en un algo que no necesariamente me parecía que fuera claro, ¿no? Entonces, La apariencia desnuda me fascina como libro, me parece que es un libro muy serio y muy responsable, o sea, y también justamente la entrevista a la cual hace referencia el libro de Alias. La traducción de Alias me parece simpática, pero es un mal chiste, ¿no? O sea, regresando a Duchamp, hay chistes buenos, malos, y ese, ¿no? O sea, es un mal chiste, es una traducción muy simplona que definitivamente no deja entrever el sentido de lo que se pretendía de acercar a Duchamp, pues porque se acerca de otra manera al señor Duchamp, pero... Entonces, llegando a ese proceso, me empiezo a acercar con Duchamp como ajedrecista, y entonces descubro algo que yo sospechaba que era cierto, ¿no? Y es que en realidad Duchamp es un jugador de ajedrez muy fuerte. O sea, muy fuerte es realmente muy fuerte, ¿no? O sea, creo que toda la gente tiene, en relación al ajedrez, una idea rara. Es decir, por un lado está sobredimensionado, ¿no? O sea, es como hay una sensación, yo siento con la gente con el ajedrez como de lejanía. Quienes no están muy metidos en el tema del juego, o sea, o lo idealizan, o lo satanizan, o lo colocan en el territorio de lo nerd, o no sé, no, o sea, no está como muy bien colocado, pero o sea, realmente dentro del ajedrez, o sea, existe un universo en el ajedrez muy complejo y tiene la gran y enorme virtud de que es muy objetivo, ¿no? Es decir, evidentemente esta parte que tiene el ajedrez de poder evaluar, ¿no? O sea, es un juego que tiene una parte deportiva en donde se gana y se pierde, y hay una forma de medir la fuerza, hay una forma de entender lo que es una jugada. Es un universo cartesiano, como también dice justamente Duchamp, en donde hay una serie de axiomas en las cuales de manera matemática se organizan las argumentaciones, y también hay un sentido mayéutico, que eso es muy importante en el juego, es decir, hay un otro con el que una ocurrencia, digamos una idea, o sea una inducción, ¿no? Que se encuentra en un terreno desconocido en el mejor de los casos, se enfrenta a una contraargumentación que obliga a que uno tenga que demostrar sus ideas. Es decir, cuando están dos ajedrecistas, en realidad no son dos oponentes, sino son dos constructores de un diálogo. En ese diálogo, o sea, mi argumento, es decir, tal jugada, tal movimiento, ¿no? O sea, tal apertura, tal defensa, tal visión, tal combinación, etcétera, está construida de una manera creativa, en el mejor de los casos, que va a ser como confrontada justamente a otra mente que de manera discursiva, mayéutica, va a contraargumentar ese proceso. Entonces los ajedrecistas se vean enfrentados permanentemente a un sistema de demostración, ¿no? Es decir, no hay forma de llegar a un nivel en el juego al Chile. O sea, no existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto con lo de Duchamp? Yo sospechaba que gran parte de las obras de Duchamp tenían como justamente este sentido de ironía que él mismo dice, en donde en realidad estaba ocurriendo en su plano mental un agotamiento de los soportes tradicionales, pero más que los soportes tradicionales, una forma de entender el arte de manera tradicional, entre comillas tradicional, y eso lo voy a tocar no sé si en este primer bloque o en el siguiente. Es decir, ¿qué enfrenta Duchamp en su vida? Aparte del colapso del universo, ¿no? Occidental, o sea, evidentemente hay muchas cosas que rompen la posibilidad de creer, ¿no? En Duchamp, en algo, ¿no? O sea, después se declara como en apariencia en un gran ateo, un mundo que se destroza en la Primera Guerra Mundial. Nosotros no podemos entender la magnitud de lo que implica un mundo que se destroza, ¿no? Estamos como otra vez acercándonos a esa posibilidad, pero finalmente él sí la vive, se exilia de alguna manera, se va a Estados Unidos, y luego justamente tiene un momento muy importante en Argentina, en donde se encuentra con el ajedrez. Pero bueno, en este transcurso de Duchamp en su vida, sus obras a mí se me parecían como, pues, o sea, sí incuestionable esta aportación de una revolución, finalmente, de una liberación de muchas cosas, una desestigmatización, una desacralización que era necesaria del arte hasta cierto punto, y una crisis finalmente que arrojó posibilidades de otra naturaleza en las expresiones artísticas, pero que o sea, en términos reales, para el propio Duchamp, la mayor parte de sus obras fueron ocurrencias, o sea, eran como bromas casuales, ahí sí, en un sentido en donde creo que la traducción de Alias como que se quería acercar,
en donde en realidad un poco valía madres, ¿no? O sea, es decir, no creía en nada, o sea, no creía en la posibilidad de la trascendencia. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? Y me atrevería a afirmarlo, y que alguien lo refutara, pues sería increíble. Pero yo sí creo que Duchamp pierde en el contexto del siglo XX y finales del XIX-XX, porque pues es muy temprano, ¿no? Siglo... en el creo que puede tener una pausa.